Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal, hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Saludos jóvenes, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy en las clases de Nancho vamos a estudiar el concepto del segmento rectilíneo y vamos a ver cuáles son todas sus operaciones. Esta clase pertenece al curso de geometría euclidiana. Al final de la clase del día de hoy vamos a hacer una serie de ejercicios de ejemplo para que vean cómo podemos aplicar los conceptos de la clase del día de hoy. Pero antes de comenzar, jóvenes, veamos qué inquietudes tienen algunos de ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber qué es un segmento rectilíneo y Valentina desea saber qué es la geometría y cuál es su origen. Vamos a iniciar, jóvenes, la clase del día de hoy respondiéndole la pregunta a Valentina. ¿Qué es la geometría? Vamos a decir que es el área de las matemáticas que se encarga del estudio de las propiedades de los llamados elementos primitivos. Estos elementos primitivos son el punto, la línea, los ángulos, el plano, la circunferencia, los triángulos, los cuadriláteros y los polígonos. Esta palabra, jóvenes, se deriva de las palabras griegas geo, que significa tierra, y metrón, que significa medir. Acá en el tablero, jóvenes, ustedes pueden ver dos imágenes de dos culturas antiguas. Acá en el lado izquierdo vemos una imagen de la cultura babilónica en el año 2000 AC. Los caldeos fueron los sabios de esta cultura. Ellos se dedicaron al desarrollo de la astrología y las matemáticas. Acá en el lado derecho del tablero ustedes pueden ver una imagen de las pirámides de Egipto. Esto pertenece a la cultura egipcia en este año que ustedes ven en el tablero. Los egipcios desarrollaron la aritmética y la geometría. Actualmente sabemos eso gracias a que ellos plasmaron todo su conocimiento en los siguientes papiros: el papiro de Moscú, el papiro de Rin y el papiro de Berlín. En aquella época, un dato importante, jóvenes, es que ambas culturas desarrollaron todos sus conceptos matemáticos utilizando el método inductivo, que parte de la observación. Ahora, jóvenes, vamos a repasar algunos conceptos que vimos en la clase anterior del curso de geometría euclidiana. ¿Qué es un postulado o axioma? Vamos a recordar, jóvenes, que es una definición matemática y qué es un teorema. Vamos a decir, jóvenes, que un postulado o axioma es una afirmación, o también podemos decir que es una idea que ya es verdadera y que no requiere ser comprobada, demostrada o verificada. Aquí tenemos varios ejemplos de postulados o axiomas. Dicen así: por un punto pasan infinitas rectas. Si tenemos dos puntos, por ellos pasa una sola línea recta. Podemos decir que una línea recta tiene infinitos puntos. Un plano contiene infinitos puntos y líneas. El espacio contiene infinitos puntos, líneas y planos.
Ahora veamos, jóvenes, el concepto de la definición matemática. Diremos que una definición matemática nos permite delimitar cualquier objeto matemático. Entiendan, jóvenes, que los objetos matemáticos en este curso son los números, los polígonos, las líneas, los ángulos y los segmentos rectilíneos. Esta delimitación la vamos a hacer a partir de ciertas condiciones que deben de ser precisas y específicas para que este objeto matemático se separe de todos los demás. Finalmente vamos a ver, jóvenes, lo que es un teorema. Recuerden que un teorema es una proposición y que esta proposición puede ser básicamente, jóvenes, un enunciado, puede ser una oración, también puede ser una fórmula matemática que en algún momento puede tener un valor de verdad verdadero o en algún momento puede ser falso. Vamos a decir que toda proposición puede ser demostrada como verdadera mediante una serie de operaciones matemáticas o argumentos lógicos. Estos argumentos lógicos son los que nosotros debemos desarrollar para poder averiguar si un teorema es verdadero. Vamos a decir, jóvenes, también que todo teorema se compone de una hipótesis o premisa, de un proceso deductivo donde están los argumentos lógicos que vamos a desarrollar y finalmente tenemos una tesis o conclusión. El día de hoy, jóvenes, vamos a iniciar repasando nuevamente algunos conceptos de los elementos primitivos que vimos en la primera clase. El punto. Vamos a decir, jóvenes, que el punto es un elemento primitivo que podemos asemejar con la huella adimensional. Recuerden que esta palabra, jóvenes, adimensional significa que no tiene dimensión, que no tiene una medida. Y esta pequeña huella es la que deja un lápiz sobre el papel. Recuerden, jóvenes, que a los puntos en este curso los vamos a representar con letras mayúsculas y también los vamos a utilizar para indicar la posición de cualquier objeto, ya sea en el plano o en el espacio. Pero para ello necesitamos de un sistema de coordenadas ya establecidas. El segundo elemento primitivo que necesitamos para esta segunda clase es el concepto de la línea. Recordemos que la línea, jóvenes, la podemos asemejar con la huella dimensional. Recuerden que acá la palabra dimensional significa que la línea tiene una longitud que podemos medir. Y esta huella, muchachos, es la que deja un punto en movimiento sobre el papel. Toda línea la vamos a representar con letras minúsculas y las vamos a utilizar para poder dibujar segmentos rectilíneos. Observen que esta es la clase del día de hoy. Vamos a estudiar solamente los segmentos rectilíneos, pero también vamos a poder dibujar planos, circunferencias, cuadriláteros, polígonos, triángulos, rayos, semirrectas y sistemas de coordenadas. Aquí debajo en el tablero, jóvenes, ustedes pueden ver dos ejemplos de líneas. Aquí tenemos la línea M, acá la estoy señalando, que es una línea curva que comienza en el punto A. Observen que es una línea continua que pasa por el punto B, luego por el punto C y finaliza en el punto D. Y a la derecha tenemos una línea recta llamada N, que comienza en el punto E, que también es continua, pasa por el punto F, luego pasa por G
y finaliza, jóvenes, en el punto H. Como ya tenemos claro lo que es el punto y la línea, ahora vamos a estudiar, jóvenes, el segmento rectilíneo. ¿Qué es un segmento rectilíneo? Entonces vamos a decir que si tenemos una línea, cualquier línea recta, y ustedes ya saben, jóvenes, que esa línea la representamos de esta manera, dibujamos una línea y tanto en la esquina de la derecha como en la izquierda colocamos estas dos flechas. Recuerden, jóvenes, que estas flechas indican que la línea es infinita. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger una porción de esa línea recta. A esa porción de la línea recta es a la que vamos a llamar de aquí en adelante el segmento rectilíneo. En este caso yo he cogido un punto cualquiera llamado A, que está ubicado en la izquierda, y luego cogí un punto B localizado en la derecha. Y observen, jóvenes, que entre el punto A y el punto B, ustedes ven que acá tenemos un espacio, y este espacio indica que entre los dos puntos tenemos una cantidad infinita de puntos. Todo este conjunto de puntos es lo que a partir de este momento lo vamos a llamar el segmento rectilíneo. Pero ¿qué puede pasar? Observen acá la simbología. Observen que esta línea indica segmento rectilíneo y simplemente vamos a colocar el punto donde comienza el segmento y el punto donde finaliza el segmento rectilíneo. En el caso de que el punto A y el punto B no pertenezcan a este segmento, el segmento lo tenemos que representar así como ustedes lo ven acá en el tablero donde lo estoy señalando. Observen que en la línea aparece este circulito de color blanco, el cual indica que el punto A no pertenece al segmento y tampoco el punto B. Recuerden también, jóvenes, que estas tres líneas significan lógicamente equivalente. ¿Qué es algo lógicamente equivalente? Es algo que no es igual, pero que tiene el mismo valor de verdad. Significa que yo decir segmento AB es lógicamente equivalente a decir segmento BA, pero no son iguales. Son lógicamente equivalentes. Eso es lo que significan estas tres líneas. Entonces, en el caso, jóvenes, de que ustedes tengan un segmento donde los puntos A y B del segmento no los tengan en cuenta en todo este conjunto de puntos, deben de pintar el segmento de esta manera. Ahora, también podemos tener la siguiente situación. Supongamos que el punto A y el punto B es el mismo punto, o que son dos puntos totalmente idénticos, y vamos a formar un segmento. Este segmento se va a llamar el segmento rectilíneo nulo. Y observen, jóvenes, en el tablero cómo lo podemos denotar. Podemos decir que es el segmento AA, lo cual es lógicamente equivalente al segmento BB, o lo cual es lógicamente equivalente al segmento AB. Cuando ustedes vean esto, significa entonces que esos dos puntos coinciden en uno solo. Significa que los dos puntos son idénticos. Y el segmento ya decimos entonces que es nulo. Como ya tenemos muy claro, jóvenes, lo que es el segmento rectilíneo, entonces ahora vamos a ver las definiciones, los teoremas y los axiomas que pertenecen solamente a los segmentos rectilíneos. Dice así el axioma número 1. Conocido el conjunto de los números reales, ustedes ya saben, jóvenes, cuál es el conjunto de los números reales, podemos relacionar cada punto de un segmento rectilíneo con un número real. Observen que en este caso tenemos un ejemplo
o un conjunto de números reales donde, por ejemplo, el punto A del segmento yo simplemente lo relacioné con el número -2 y el punto B del mismo segmento ahora yo lo relaciono con este número. Como ya sabemos que entre el punto A y el punto B tenemos una cantidad infinita de puntos, esa cantidad infinita de puntos los podemos relacionar con una cantidad infinita de números reales. Acá tenemos el siguiente ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, un punto relacionado con el número -1, un punto relacionado con el número 0, un punto relacionado con el número 1, y así están los demás. Definición número 1. Si tenemos dos puntos diferentes llamados A y B, ubicados en este mismo orden, recuerden que el orden para la matemática es siempre de izquierda a derecha. O sea, cuando ustedes vean esta palabra ubicados en el mismo orden, significa que el punto A va a estar ubicado tal como ustedes lo leen. Observen que acá el punto A está a la izquierda y el punto B está a la derecha. Entonces vamos a seguir este mismo orden, el punto A la izquierda y el B a la derecha. Y nos dice la definición que estos dos puntos van a estar ubicados sobre una línea recta. Entonces nos dicen que la longitud entre el punto A y el punto B es lo que vamos a conocer a partir de ahora como la distancia o la medida del segmento. Esta distancia o medida del segmento la vamos a indicar, como ustedes ven, jóvenes, acá en el tablero. Cuando ustedes hablen de distancia, van a colocar la D minúscula, van a colocar este paréntesis, y en el paréntesis vamos a colocar la letra A y la letra B separadas por esta coma. Ustedes, si desean, pueden utilizar esta simbología matemática o también pueden utilizar esta. Podemos utilizar la M de medida, el paréntesis, colocamos la letra A, colocamos la letra B y encima vamos a colocar, jóvenes, esta línea que indica segmento rectilíneo. Todo esto significa la medida del segmento rectilíneo AB. Y la tercera notación es esta que ustedes ven acá, es simplemente colocar la letra A y la letra B juntas. Entonces, cada vez, jóvenes, que ustedes requieran hablar acerca de la distancia o la medida de un segmento rectilíneo, ustedes pueden utilizar cualquiera de estos tipos de notación. Ustedes escogen. Axioma número 2. Dice que en cualquier segmento rectilíneo se van a cumplir las siguientes propiedades. Y observen este segmento rectilíneo que estoy acá señalando en el tablero. En este caso nos dicen, por ejemplo, que la distancia o la medida del segmento desde el punto A hasta el punto B siempre va a ser mayor o igual que 0. En el caso de que sea igual a 0, como en este caso, que es la tercera propiedad, observen que acá nos dicen que la distancia es igual a 0. Esta situación, recordemos, jóvenes, que es cuando tenemos el segmento rectilíneo nulo. Significa que los dos puntos, el A y el B, coinciden en uno solo. La segunda propiedad dice que en un segmento rectilíneo su medida o la distancia, que puede ser cualquiera de esto de acuerdo a la simbología, recuerden la simbología, ¿cierto? Entonces existe algo que se llama la propiedad reflexiva. Esta propiedad reflexiva lo que indica, jóvenes, es que decir distancia A, B es lo mismo que decir distancia B, A, o es lo mismo que decir la medida del segmento AB o la medida del segmento BA.
O sea, acá no es importante el orden de los puntos. Ustedes pueden colocar el punto A la izquierda o el punto A la derecha, así como ustedes lo ven acá, aplicando la propiedad reflexiva, y se están refiriendo a la distancia o la medida del mismo segmento. Este es el tercer axioma. Dice así: para poder definir la distancia o la medida de cualquier segmento rectilíneo, debemos escoger una unidad de medida de longitud de cualquier sistema de medida que exista. Generalmente utilizamos dos sistemas de medida, que son el sistema internacional y el sistema inglés. Esas unidades de medida pueden ser cualquiera de estas dos, el metro o el pie, respectivamente. Esta primera unidad que estoy señalando pertenece al sistema internacional, y esta, que es el pie, pertenece al sistema inglés. Acá en el tablero ustedes pueden ver un segmento rectilíneo donde todos los valores de todos los puntos están en pies. Segunda definición, dice así: para calcular la distancia o la medida de cualquier segmento rectilíneo llamado AB, se debe emplear una regla de medida. O sea, en el caso de que ustedes quieran, físicamente jóvenes, poder medir la longitud de cualquier línea, necesitamos de este aparato llamado la regla de medida. Y vamos a decir que su valor será el valor absoluto de la diferencia entre los números reales correspondientes a ambos puntos. Veamos los siguientes ejemplos. Observen acá donde estoy señalando, jóvenes, tenemos este segmento rectilíneo AB. Y observen que al punto A le pertenece este número, y que al punto B le pertenece el punto menos 2. Esta definición dice que si yo quiero calcular la distancia o la medida de este segmento, yo tengo que al valor de A quitarle el valor de B, o al valor de B quitarle el valor de A, y lo que me quede le tengo que sacar su valor absoluto. Obsérvenlo acá. Yo en este caso al valor de A le estoy quitando el valor de B. Entonces yo voy a decir que la distancia del segmento AB, que ya saben ustedes que es igual, son dos notaciones diferentes que significan lo mismo, también puede ser la medida del segmento AB, es igual, este es el símbolo, jóvenes, de valor absoluto. Colocamos el valor del punto A, mírenlo acá, menos paréntesis el valor del punto B, que en este caso es menos 2. Observen lo que nos queda. Y ustedes se dan cuenta que aquí tenemos es una diferencia de dos números, lo cual me da como resultado menos 2. Significa entonces que la medida de este segmento va a ser el valor absoluto de este número. En este caso, 2 pulgadas. Recuerden que tenemos también que tener una unidad de medida. En este caso, pulgada pertenece al sistema también inglés. Observen ahora, jóvenes, acá debajo donde estoy señalando el segundo ejemplo, y acá tenemos otro segmento rectilíneo con el punto A y el punto B. En A tenemos el número menos 2 y en B tenemos el número 5. Entonces vamos a decir, jóvenes, que la distancia del punto A al punto B es igual a decir la medida del segmento AB es igual al valor absoluto del valor de A, que es menos 2, menos el valor del punto B, que en este caso es 5 positivo. Aquí tenemos menos 2 menos 5, es una suma, nos da menos 7, y el valor absoluto de menos 7 es 7. Y en este caso la unidad
también del sistema inglés es el pie. En este caso tenemos que la longitud o la medida de todo este segmento del punto A hasta el punto B es igual a 7 pies. Ahora tenemos, jóvenes, la tercera definición. Dice así, dice que en un segmento rectilíneo llamado AB, al número real asignado a cada punto del segmento se le conoce como coordenada y se va a denotar de la siguiente manera. O sea que todos estos valores son las coordenadas de todos los puntos que pertenecen al segmento rectilíneo. En este caso, por ejemplo, tenemos el segmento AB y el segmento BC. Y observen que en el punto B tenemos el número 1. Significa que este número 1, jóvenes, será a partir de ahora la coordenada del punto B. Y la vamos a copiar así. Coordenada de B, paréntesis, y colocamos el número 1. O miren la coordenada del punto A, observenla acá. Entonces vamos a decir que coordenada del punto A, paréntesis, y colocamos este número. Cuarto axioma. Dice así. Si tenemos los siguientes puntos A, B y C ubicados en este mismo orden, recuerden nuevamente lo que significa este orden, que el punto A está a la izquierda, B está en el medio y que C está a la derecha. Sobre una línea recta vamos a poder afirmar que se cumple lo siguiente. Observen todo lo que ustedes ven acá en el tablero. ¿Qué se cumple? Lo que nos dice el axioma, que la distancia del punto A hasta el punto C va a ser igual a una suma de segmentos, que es el segmento AB, o la distancia de AB, más la distancia de B hasta C. Lo que ustedes ven acá, jóvenes, recuerden que como tenemos diferentes notaciones, ustedes van a escoger la que les guste. Hay gente que coge esta notación para indicar distancia o medida, hay personas que cogen esta notación o hay personas que utilizan esta notación matemática. Recuerden que todas no son iguales, pero significan lo mismo, son lógicamente equivalentes. Ustedes también pueden decir que la medida del segmento AC es igual a la medida del segmento AB más la medida del segmento BC. O finalmente decirlo así, AC es igual a AB más BC. Yo de todas, en la clase de este curso de geometría euclidiana, voy a utilizar esta tercera notación matemática. Y cada vez que ustedes vean esto en los ejercicios, ya van a saber que yo me estoy refiriendo es a la distancia o la medida del segmento. Ahora tenemos el primer teorema. Dice así. Si tenemos los siguientes puntos, y observen esta misma línea, tenemos el punto A, B y C ubicados en este mismo orden. Entonces vamos a poder afirmar que se cumple lo siguiente, que el segmento AB va a ser menor que el segmento AC y también que el segmento BC, observen este acá, va a ser menor que todo el segmento AC. Recuerden, jóvenes, que estos teoremas ya no los tenemos que verificar, ellos ya fueron comprobados y simplemente los vamos a utilizar en esta clase para poder verificar unos nuevos teoremas. Ahora tenemos, jóvenes, la cuarta definición. Dice así, si tenemos dos números reales cualquiera llamados A y B, y esos números, jóvenes, son la distancia o la medida de dos segmentos rectilíneos, entonces se va a cumplir
por la llamada ley de la tricotomía, una de las siguientes proposiciones y solamente se cumple una. Entonces, lo que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero, básicamente es una línea recta y en ella tenemos dos segmentos. Tenemos el segmento AB y el segmento BC. Resulta que el segmento AB tiene una medida o tiene una longitud que acá la llamamos A. Significa que A puede ser cualquier número. Y también sabemos que el segmento BC, miren, el segmento BC también tiene una segunda longitud o una segunda medida que aquí la hemos llamado B. O sea que B también puede ser cualquier número. Entonces, esta ley, llamada la ley de la tricotomía, lo que dice es lo siguiente, que solo se cumple una cosa. O esta medida A es menor que B, o A es mayor que B, o A es igual que B. Significa que cuando tengamos ejercicios en esta clase y yo utilice la ley de la tricotomía y yo tenga dos números que son la medida o la longitud de dos segmentos rectilíneos y yo los quiero comparar, solamente se me puede cumplir una de estas condiciones. O que la medida A sea menor que B, o que sea mayor que B, o que ambas sean iguales. Ojo muchachos con esta ley porque la vamos a utilizar mucho en la clase del día de hoy. Ahora tenemos, jóvenes, una quinta definición. Dice que si yo tengo los segmentos AB y el segmento CD, obsérvenlos acá en la imagen, aquí tenemos el segmento AB, miren el punto A, el punto B, y también tenemos el segmento CD. Vamos a decir que estos dos segmentos son congruentes si tienen la misma distancia o medida. ¿Y cómo los vamos a denotar? Ojo acá. Observen acá estas dos lineecitas paralelas que hemos colocado en el segmento AB y también en el segmento CD. Cuando ustedes en una figura, jóvenes, vean estas dos lineecitas paralelas, este paralelismo indica es que los dos segmentos son congruentes. Y la congruencia significa que los dos segmentos tienen la misma longitud o la misma medida. En este caso, mírenlo acá. Quiere decir que el segmento AB, miren, segmento AB es congruente con CD. Y observen el símbolo de congruencia. Observen que aparece el símbolo del igual y arriba ustedes ven esta culebrita. La culebrita de la letra ñ. Entonces cuando ustedes vean todo esto, este símbolo significa en este curso congruencia. O también, si a ustedes no les gusta, chicos, esta notación matemática, pueden utilizar esta, decir simplemente que AB es igual a CD. Cualquiera de las dos notaciones ustedes la pueden utilizar en esta quinta definición. Ahora tenemos, jóvenes, el quinto axioma. Dice así: si tenemos los siguientes segmentos rectilíneos, y ya sabemos que todos son congruentes, AB, CD y EF, se van a cumplir las siguientes propiedades. Observen lo que se cumple, jóvenes. Entonces tenemos que el segmento AB es congruente con BA. Observen que acá yo simplemente intercambié el orden de los puntos, y eso es lo que llamamos, jóvenes, la propiedad reflexiva. Cuando ustedes cambien el orden de los puntos es porque están utilizando esta propiedad llamada la propiedad reflexiva. Ahora vamos a decir que si el segmento AB es congruente con CD, entonces vamos a decir que CD es congruente con AB. Y esto es lo que llamamos la propiedad simétrica. Por último tenemos una propiedad que se llama la propiedad transitiva y dice así, que si yo tengo el segmento AB y él es congruente con CD, pero a la vez
este segmento CD también es congruente con EF, entonces el primer segmento AB va a ser congruente con el tercer segmento llamado EF. Cuando ustedes utilicen esta propiedad, entonces van a decir, profe, estoy utilizando la propiedad transitiva. Ahora veamos, jóvenes, la sexta definición. Dice así: todo segmento rectilíneo llamado AB tiene como punto medio un punto cualquiera, que yo acá lo he llamado el punto M. Pero se debe cumplir lo siguiente. Obsérvenlo acá, yo tengo acá, jóvenes, una línea recta y observen que he ubicado el punto A y el punto B. O sea que tenemos acá el segmento AB. Esta definición me dice que entre el punto A y el punto B existe un punto cualquiera, llamado por ejemplo M, que si este punto es el punto medio, se tiene que cumplir esto, que el segmento AM debe ser congruente con MB. O también podríamos decir que el segmento AM debe tener la misma distancia o la misma medida que el segmento MB. Si esto se cumple, jóvenes, entonces M va a ser el punto medio de este segmento. Obsérvenlo acá, entonces vamos a decir que AM, o sea la longitud de este segmento, es igual a MB, la longitud del segmento MB, y esto a la vez va a ser igual al segmento AB dividido 2, o sea, a coger todo este segmento del punto A hasta el punto B sobre 2. Si esto se cumple, jóvenes, entonces vamos a decir que M es el punto medio del segmento AB. Teorema número 2. Recuerden, jóvenes, que los teoremas ya están verificados. Dice así: si tenemos los segmentos rectilíneos AB, obsérvenlo acá, AB, el segmento rectilíneo BC, mírenlo acá, lo estoy señalando, y el segmento AC, o sea, cogiéndolo todo, de este punto A hasta el punto C, podemos afirmar que se cumple lo siguiente. Dice así: 1. Que el segmento total AC es igual a la suma del segmento AB más el segmento BC. Aquí estamos utilizando una propiedad que se llama la suma de los segmentos. Y como segundo, vamos a poder decir, por ejemplo, que el segmento AB, observen el segmento acá, AB, va a ser igual a todo el segmento, o sea, al segmento AC, menos el segmento BC. Si a todo el segmento AC yo le quito BC, le quito esta porción, yo voy a obtener la medida del segmento AB. Y aquí estamos utilizando esta propiedad que tiene que ver con la resta de los segmentos. Ahora tenemos, jóvenes, el tercer teorema. Dice así: si en una línea recta tenemos los puntos A, B, C y D, obsérvenlos acá, A, B, C y D, ubicados en este mismo orden, y nos dicen que M es el punto medio del segmento AB, o sea que yo tengo aquí AB, y observen que he pintado el punto medio llamado M. Y me dicen también que el punto N es el punto medio del segmento CD, o sea que yo acá tengo el segmento CD, y observen, jóvenes, que aquí he pintado el punto medio N. Entonces podemos afirmar que la distancia o la medida entre el punto M y el punto N, que sería toda esta distancia que yo acá he señalado en el tablero, esta distancia la vamos a poder calcular con esta ecuación matemática.
La ecuación dice que es la distancia del segmento AC, o sea, la distancia de este punto hasta este punto, más la distancia del segmento BD, o sea, la distancia de este punto B hasta el punto D, sumamos esas dos distancias y la dividimos por 2. Si ustedes utilizan esta ecuación matemática, ustedes pueden calcular la distancia entre dos puntos medios de dos segmentos cualquiera. Ahora tenemos, jóvenes, la séptima definición. Aquí vamos a ver la definición de lo que es una línea poligonal. Dice que las líneas rectas que son quebradas se conocen como líneas poligonales. ¿Por qué se llaman así? Porque las vamos a utilizar en este curso más adelante para dibujar con ellas polígonos. Todos los polígonos que tenemos en este curso son polígonos convexos. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que estas líneas poligonales, por ahora, pueden ser convexas o pueden ser cóncavas. Entonces vamos a decir que una línea convexa es aquella cuyos ángulos interiores miden menos de 180 grados. Obsérvenlo acá en la imagen del lado izquierdo en el tablero. Aquí, por ejemplo, tenemos dos líneas convexas dibujadas. Aquí tenemos la línea B, A, C, G, H, J. Y debajo tenemos la línea poligonal convexa B, D, E, F, J. ¿Por qué son convexas? Porque observen que todos los ángulos entre todos los segmentos de esa línea poligonal son ángulos menores de 180 grados. Observen, jóvenes, que el ángulo que se forma entre este segmento llamado BA y el segmento AC, este ángulo que yo señalo en el tablero, es menor de 180. Y pasa lo mismo, observen que acá tenemos el ángulo entre el segmento AC, que sería este ángulo, y el segmento CG, también es menor de 180. Entonces, cuando todos los ángulos son menores de 180, vamos a decir que la línea poligonal es una línea poligonal convexa. Pero resulta que esta línea, jóvenes, también puede ser cóncava. Y cóncava es cuando por lo menos existe un ángulo que mide más de 180. Observen acá la imagen del lado derecho del tablero. Aquí tenemos, por ejemplo, una línea poligonal cóncava, que es la línea KLMNP. Miren que este ángulo donde está el vértice M mide más de 180. Ahora, en el caso del lado izquierdo, ustedes ven que tenemos dos líneas convexas. La que contiene es la que llamamos la línea convexa envolvente, y la que es contenida se llama la línea convexa envuelta. También en esta séptima definición podemos decir que a todos los segmentos de esta línea poligonal los vamos a conocer como lados y a los puntos los vamos a conocer como vértices. Esta séptima definición la vamos a utilizar en este curso en una clase posterior cuando lleguemos al tema de los polígonos. Ahora veamos, jóvenes, los ejercicios de la clase del día de hoy. Recuerden que estamos estudiando el concepto del segmento rectilíneo. El primer ejercicio dice así. Observen esta figura, esta que estoy señalando en el tablero. Recuerden que acá tenemos una línea recta y en ella tenemos los siguientes puntos. El punto M a la izquierda, el punto N, el punto P, el punto Q y el punto R. Y claro, tenemos los segmentos MN
el segmento NP, el segmento PQ y el segmento QR. El ejercicio dice que si se cumple que el segmento MN, o sea este segmento, es igual al segmento QR, o sea este de acá, y ambos son iguales a 2 veces el segmento PQ, y también tenemos que el segmento NP, o sea este que estoy acá señalando, es igual al segmento MN más una unidad, y que todo el segmento MR equivale a 50 pulgadas, entonces nos piden calcular la distancia de todos los segmentos que forman esta porción de la línea recta, o sea, la distancia del segmento MN, NP, el segmento PQ y finalmente el segmento QR. Acá, jóvenes, ustedes deben recordar que como tenemos un teorema, este teorema tiene una hipótesis, tiene un proceso deductivo donde vamos a desarrollar los argumentos lógicos y finalmente tenemos una tesis o conclusión que vamos a verificar. En este caso la tesis o conclusión va a ser el valor de las distancias de todos los segmentos. Mírenlo acá en el tablero, observen acá el paso número 11, observen que en el paso 11 aparecen ya los valores de todos los segmentos calculados. Esta sería la tesis o la conclusión de este teorema. Recuerden que para hacer el proceso deductivo vamos a elaborar una serie de pasos lógicos que son los que estoy acá señalando en el tablero. Tenemos en total 11 pasos lógicos y recuerden, jóvenes, que estos pasos siempre comienzan con las hipótesis. Recuerden que la hipótesis o premisa es la información que me dan en el ejercicio. En este caso, en el paso 1 vamos a colocar la primera hipótesis, la que dice que el segmento MN es igual al segmento QR, mírenlo acá, que a su vez es igual a 2 veces el segmento PQ. En el segundo paso del proceso deductivo vamos a colocar la segunda hipótesis, la que dice que la longitud o la distancia del segmento NP es la longitud del segmento MN más 1. En el tercer paso del proceso deductivo vamos a colocar, jóvenes, la tercera hipótesis. En este caso es la que dice que el segmento MR es igual a 50 pulgadas. Obsérvenlo acá. Ahora, entonces yo voy a iniciar el proceso deductivo que me va a permitir averiguar los resultados de la tesis o de poder llegar a la conclusión de este teorema. Entonces acá, jóvenes, lo importante es tener muy claro cuál es la tesis que me piden. Observen que en este caso lo que me están pidiendo es las distancias de todos estos segmentos, del segmento MN, NP, PQ y QR. Pero ustedes se dan cuenta que todos estos segmentos a su vez hacen parte de un segmento mayor llamado MR, que tiene un valor de 50 pulgadas. Entonces vamos a iniciar por acá diciendo que simplemente acá, como cuarto paso del proceso deductivo, que el segmento MR entonces va a ser igual a la suma de los siguientes segmentos: MN, NP, PQ y QR. Obsérvenlo acá. Recuerden que en paréntesis, jóvenes, debemos colocar la explicación de lo que hicimos en esa operación.
En este caso simplemente estamos utilizando la suma de segmentos para indicar que el segmento total MR lo podemos obtener sumando las distancias o la longitud de los demás segmentos. Muy bien, ahora vamos a analizar, jóvenes, las hipótesis. Observen que en las hipótesis nos aparece lo siguiente. Aparece el segmento MN, por acá en la segunda aparece el segmento NP en términos de MN. Entonces yo tengo que buscar la manera de relacionar todos estos segmentos en esta ecuación que hemos colocado en el cuarto paso del proceso deductivo. Y yo lo que voy a hacer enseguida es que simplemente voy a copiar esta misma ecuación, la que estoy señalando en el tablero, en términos de una sola variable. Esa variable sería el segmento. O sea, voy a copiar esta misma ecuación en términos de un solo segmento. ¿Para qué? Para poderlo despejar de la ecuación matemática y así obtener el valor de dicho segmento. El segmento que voy a utilizar es el segmento PQ. ¿Qué quiere decir? Que simplemente lo que voy a intentar hacer es expresar todos los demás segmentos de esta ecuación en términos del segmento PQ. Y para poder hacer esto vamos a hacer lo siguiente. En el paso número 5 del proceso deductivo, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a coger la ecuación 2 y la ecuación 1. Y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a sustituir o voy a buscar de qué manera el segmento NP yo lo puedo convertir en términos del segmento PQ. Entonces yo lo que voy a hacer es que cojo la ecuación de la línea 1 o del paso número 1 y lo voy a sustituir en la ecuación del paso número 2. Obsérvenlo acá. Entonces, como yo sé que MN es 2PQ, lo voy a reemplazar acá. Entonces voy a poder decir que NP es 2PQ más 1. Obsérvenlo acá. O sea, simplemente apliqué la sustitución de la ecuación del paso 1 en el paso 2. Muy bien. Yo ya tengo que NP equivale a 2PQ más 1. Yo ya también tengo que MN equivale a 2PQ y que QR también equivale a 2PQ. Entonces yo ya puedo reemplazar todos estos valores en la ecuación del cuarto paso del proceso deductivo. Entonces vamos a hacer esto. Acá en el paso número 6, donde estoy señalando en el tablero, entonces yo voy a reemplazar. Observen que acá, donde dice MR, entonces voy a colocar el valor de 50 pulgadas. Observenlo acá, esto sería MR. Voy a decir que es igual a MN, y ya sabemos que MN, jóvenes, es 2PQ. Observenlo acá, 2PQ. Más NP, pero ya sabemos que NP es 2PQ más 1. Entonces reemplazo a NP por 2PQ más 1. PQ queda igual, y simplemente QR sé que también equivale a 2PQ. Listo. ¿Qué fue lo que yo hice? Sustituimos la ecuación del primero, el tercero y el quinto paso en la ecuación del cuarto paso. Y dejamos toda la ecuación en términos del segmento PQ. ¿Para qué? Para tener una ecuación matemática con una sola variable y ya poder averiguar el valor o la distancia del segmento PQ. Ahora, en el paso 7, entonces lo que hacemos es la simplificación de la ecuación del paso 6. Tenemos 50 pulgadas, es igual, sumamos todo esto, nos da 7PQ más 1. Y observen que de acá, ya en el paso 8, podemos despejar el segmento PQ. De esta manera obtenemos que PQ como segmento va a tener una longitud de 7 pulgadas. Eso fue despejar PQ de la ecuación que aparece en el paso número 7. Luego, acá en el paso 9, ahora lo que vamos a hacer
es que como ya tenemos el valor de PQ, entonces yo simplemente este PQ, este valor de 7 pulgadas, lo voy a reemplazar en la ecuación del paso 1, donde dice acá que MN² 2PQ. Sería 2 por 7, entonces me daría 14 pulgadas. Sustitución de la ecuación del paso 8 en la ecuación del paso número 1. Y así como hicimos esta sustitución, ahora también voy a coger el valor de PQ y lo voy a reemplazar en la ecuación NP. Entonces tenemos que simplemente NP, sabemos por acá que es 2PQ más 1. Significa entonces que si PQ es 7, 2PQ daría 14 más 1, me daría 15 pulgadas. De esta manera, yo ya también tengo el valor del segmento NP. Finalmente lleguemos, jóvenes, a la tesis o conclusión, y como efectivamente obtuvimos los valores de MN igual a QR, o sea 14 pulgadas, PQ son 7 pulgadas y NP son 15 pulgadas, recuerden que al final colocamos estas siglas LQQD, lo que se quería demostrar, verificar o comprobar. Ahora veamos, jóvenes, el segundo ejercicio de la clase del día de hoy. Observen la figura que nos dan en el tablero en el lado derecho. Ustedes observan que nos han pintado dos líneas poligonales convexas. Esta sería la envolvente y esta sería la poligonal envuelta. Entonces, en este ejercicio nos dicen que como nos dan dos líneas poligonales convexas, la línea ABCDE y la segunda línea es la AFGE, y también nos dicen que los puntos A y E pertenecen a ambas poligonales. Entonces lo que nos piden es averiguar si la tesis, o sea, esta es la tesis o la conclusión, es verdadera. Decir que el segmento AB más el segmento BC más el segmento CD más el segmento DE, toda esta suma es mayor que la suma de los segmentos AF más FG más GE. Recordemos nuevamente, jóvenes, que en todo teorema tenemos una hipótesis o unas premisas que nos las da el enunciado. Tenemos que desarrollar todos un proceso deductivo y finalmente también nos dan en el enunciado una tesis o conclusión que debemos averiguar si es verdadera. Acá en el tablero ustedes, jóvenes, pueden ver la solución del ejercicio. Recuerden que en el proceso deductivo tenemos una secuencia de pasos lógicos. En este caso tenemos 8 pasos. Recuerden que estos pasos, jóvenes, comienzan con las hipótesis y terminan con la tesis. En el primer paso vamos a decir que tenemos la poligonal convexa envolvente, que va a ser esta que ustedes ven en la imagen, que es la poligonal ABCDE. Como segundo paso tenemos la poligonal convexa envuelta, que es la segunda hipótesis, que es la poligonal AFGE. Como tercera hipótesis tenemos de que los puntos A y E son los dos puntos comunes a ambas poligonales. Y como paso 8 tenemos la tesis, que es la que vamos a averiguar si es verdadera. Entonces aquí lo que debemos hacer, jóvenes, es lo siguiente. Como tenemos dos poligonales, vamos a utilizar un teorema que se conoce como la menor distancia entre dos puntos. Ustedes saben que la menor distancia entre dos puntos cualquiera es una línea recta que los une. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en este caso, como cuarto paso del proceso deductivo, voy a dibujar una línea auxiliar llamada la línea FD,
que es la que ustedes jóvenes observan acá en el dibujo del lado derecho. Observen que yo acá la he pintado como esta línea punteada. Muy bien. Una vez que yo hago esto, yo me doy cuenta lo siguiente. Me doy cuenta que para yo ir del punto A hasta el punto D, yo voy a tener dos caminos diferentes. El primero es sumar los segmentos AF, sumarlo con el segmento FD. Pero también yo me doy cuenta que puedo irme por la parte de arriba, o sea, yo puedo sumar el segmento AB más BC más CD. Significa que entonces yo voy a tener dos sumas de segmentos. ¿Cuál de las dos sumas es la mayor y cuál es la menor? Obsérvenlo acá en el paso 5. Observen que yo aquí he utilizado ese teorema. Entonces voy a decir que el segmento AB más BC más CD, que sería este camino, lo que yo llamo el camino largo, es mayor que la suma de los segmentos AF más FD. ¿Qué es lo que yo hice acá? Pues utilizamos el teorema de la menor distancia, en este caso entre el punto A y el punto D. Ahora, en el paso 6 vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo voy a hacer con esta porción de la figura. Observen que acá me quedó este polígono FDEG. Entonces va a pasar que entre el punto F y entre el punto E también vamos a tener dos caminos. Por un lado vamos a tener la suma de los segmentos FG más GE, y por arriba voy a tener la suma de los segmentos FD más DE. ¿Cuál de las dos sumas es la mayor? De acuerdo a la figura, acá nos damos cuenta que si yo sumo el segmento FD más DE, es mucho mayor que FG más GE. Entonces mírenlo acá. Acá en el paso 6 vamos a colocar estas dos sumas y voy a decir que la suma del segmento FD más DE es mayor que FG más GE. Esto va a ser el teorema de la menor distancia entre el punto F y el punto E. Ahora lo que vamos a hacer es que yo simplemente pues voy a sumar las dos ecuaciones del paso 5 y el paso 6. Vamos a tener la siguiente ecuación, que AB más BC más CD más FD más DE va a ser mayor que la suma de estos segmentos menores, AF más FD más FG más GE. Si ustedes jóvenes observan detenidamente esta desigualdad, ustedes se darán cuenta que en ambos lados de la desigualdad hay un término común, que es el segmento FD. Mírenlo acá y mírenlo acá. Significa que yo en una desigualdad, si tengo dos términos idénticos, yo los puedo anular. En este caso vamos a anular FD con el FD del lado derecho de la desigualdad. Y al hacer eso, entonces obtenemos que la tesis del teorema es verdadera. O sea, que la suma de los segmentos AB más BC más CD más DE realmente es mayor a la suma de los segmentos AF más FG más GE. Como la tesis es verdadera, entonces vamos a colocar al final las siglas LQQD. Significa que esta tesis ha sido comprobada, verificada o demostrada. Ahora, jóvenes, para finalizar tenemos el último ejercicio de la clase. Observen la figura que nos da el tablero. Tenemos los segmentos AB, el segmento BC, el segmento CD. Y finalmente tenemos un segmento que los vincula a todos, que es el segmento AD.
Entonces el ejercicio dice así, nos dicen que si tenemos esta línea recta con estos puntos ubicados en este mismo orden y se cumple la siguiente igualdad, que el segmento BC tercios, o sea sobre 3, es igual a la magnitud del segmento CD sobre este factor que es el 4, entonces si se cumple toda esta relación, podemos decir que la medida del segmento AC es igual a esta ecuación, o sea, 4 veces la magnitud del segmento AB más 3 veces la magnitud del segmento AD, todo dividido este factor que es el factor 7. Recuerden nuevamente, jóvenes, que siempre del enunciado podemos sacar la hipótesis y la tesis o conclusión que queremos averiguar si es verdadera. Entonces, en este caso, vamos a decir que las hipótesis son, 1, que tenemos una línea recta, en este caso la línea recta se llama ABCD, observen acá, es la hipótesis. Y la segunda hipótesis es la relación que nos dan, esta, BC tercios es igual a CD cuartos. Esa es la segunda hipótesis, la que aparece acá en el enunciado. Recuerden que en el último paso va a estar la tesis o la conclusión, en este caso que AC es igual a 4AB más 3AD, todo séptimos. Vamos a empezar a desarrollar, jóvenes, el proceso deductivo. Recuerden que para el proceso deductivo es importante tener muy claro cuál es la tesis. Observen muy bien la tesis. Observen que en la tesis vamos a tener varios segmentos. Observen el segmento AC, mírenlo acá en el dibujo, AC. Yo me doy cuenta que el segmento AC se compone de la suma de AB más BC. Entonces yo acá, como tercer paso del proceso deductivo, voy a colocar esa operación de suma de segmentos. AC es AB más BC. Muy bien. Ahora, si yo sigo observando la tesis, me doy cuenta que acá tenemos el segmento AB. Yo me doy cuenta que AB no lo puedo dividir más, o sea que AB lo dejo tal cual. Pero me doy cuenta que aparece el segmento AD. Observen que AD es la suma de AB más BC más CD. Entonces voy a colocarlo acá en el cuarto paso. Miren, también aplico el teorema de la suma de segmentos y entonces voy a decir que AD es AB más BC más CD. Ahora, en el quinto paso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observen la hipótesis. Recuerden que en la hipótesis estamos relacionando el segmento BC con el segmento CD. A mí me interesa tener muy claro, por ejemplo, quién es CD. Entonces yo lo que hago acá en esta relación es despejar el segmento CD. ¿En términos de quién? De BC. Entonces yo de esta ecuación del paso 2, que es la hipótesis, despejo CD, entonces voy a poder decir que simplemente CD es 4BC tercios. Mírenlo acá, despejo CD de la ecuación del paso 2. Como yo ya tengo CD en términos de BC, entonces yo voy a reemplazar este valor en la ecuación del cuarto paso. Mírenlo acá, entonces yo voy a decir que en el paso 6 voy a tener AD es igual al segmento AB más BC más CD. Pero resulta que ¿quién es CD? Yo ya sé que CD es 4BC tercios, entonces yo lo reemplazo acá. Mírenlo acá, sustitución de la ecuación del paso 5 en el cuarto paso. Entonces ocurre que yo acá ya puedo sumar este término BC con este, porque acá ya tenemos un factor común. Entonces, si yo aplico la simplificación, entonces vamos a tener lo siguiente. En el paso 7 voy a decir que el segmento AD va a ser igual al segmento AB
Entonces yo sumo estos dos segmentos y me va a quedar esto, 7BC tercios. Muy bien. Simplificación de la ecuación del paso 6. Así obtuvimos toda esta ecuación del paso 7. Ahora lo que voy a hacer acá simplemente es que voy a despejar de esta ecuación el término BC. Entonces vamos a tener esto. Entonces yo voy a decir que AD menos AB, todo multiplicado por este cociente, va a ser igual a la magnitud del segmento BC. O sea, yo simplemente despejé el segmento BC en la ecuación del paso 7. Como yo ya tengo toda esta ecuación, observen toda esta ecuación acá, entonces yo acá puedo aplicar la propiedad distributiva, o sea, puedo multiplicar cada término de este paréntesis por este factor, obteniendo todo esto. A esto lo llamamos la simplificación de la ecuación del paso 8. Como yo ya tengo BC, ya tengo que BC es todo esto, entonces yo ahora lo que voy a hacer es que voy a sustituir toda esta ecuación, que es el segmento BC, en la ecuación, en esta, del tercer paso, esta que dice que AC es AB más BC. Entonces aquí donde dice BC, voy a reemplazar todo este término, toda la ecuación del paso número 9. Entonces vamos a decir que el segmento AC es AB, miren, AB, más BC, pero ¿quién es BC? Todo esto. 3AD séptimos menos 3AB séptimos. Sustitución de la ecuación del paso 9 en el tercer paso. Luego, simplemente simplificando toda esta ecuación, vamos a obtener lo que ustedes ven acá. Entonces vamos a decir que AC es igual a todo este cociente, 3AD séptimos más 7AB menos 3AB, toda esta diferencia sobre 7. Si ustedes finalmente acá simplifican esta ecuación y organizan los términos, van a llegar de nuevo a la tesis. Al llegar a la tesis, entonces vamos a poder decir que efectivamente la tesis fue verificada o comprobada, o sea que efectivamente la magnitud del segmento AC es toda esta fórmula matemática. Colocamos las siglas LQQD, lo que se quería demostrar, verificar o comprobar. Y con este ejercicio hemos finalizado la segunda clase de este hermoso curso. Pero antes de finalizar, jóvenes, veamos qué inquietudes le quedaron a todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Muy bien, jóvenes. Espero que ustedes, jóvenes, los que están asistiendo a este curso de geometría euclidiana, vean este video todas las veces que sea necesario para que tengan claro el concepto del segmento rectilíneo, tengan muy claro cuáles son sus postulados o axiomas, sus definiciones matemáticas y sus teoremas. Y también los invito a que vengan y vean los ejercicios que solucionamos para que los estudien muy bien. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.